Dios les bendiga en esta tarde. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí y poder llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios y por lo tanto hay una escritura que quiero comenzar, que la encontramos en Romanos 8, versículo 28, que nos dice así la palabra de Dios. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, puesto que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Padre, gracias te damos por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias por el privilegio que me das poder predicarla y llegar a través de este medio a las vidas de cada persona. A ti sea la gloria, en Cristo Jesús oramos. Amén. Hace 2 semanas comenzamos el tema sobre la oración y en el cual incluye 7 razones importantes para considerar sobre la importancia de la oración. La primera razón que miramos fue el primer tema o primera razón que consideramos fue que la oración es absolutamente indispensable. La segunda razón fue la oración es una de las marcas más fuertes de un cristiano. Y la tercera razón que terminamos la semana pasada, la oración es el deber del cristiano más descuidado. Y como podemos ver, ¿verdad? Es interesante lo que dice esta última razón, que la oración tristemente es un deber que todo cristiano debemos de tener, pero es el que más se descuida. Bueno, hoy vamos a cambiar un poco de la dinámica en cuanto a las razones, y hoy vamos a mirar la razón que tenemos muchos motivos que nos animan a orar. Porque mire, ya sí hemos visto que muchas personas, muchos cristianos, dejan de orar, no tienen esa constancia, perseverancia en la oración. Bueno, pues hoy podemos animarle o animarnos, porque hay muchos motivos por los cuales debemos de orar. Sobran los motivos. O sea, no hay excusa para que no oremos. No hay pretexto, porque siempre vamos a encontrar muchos motivos. Y por lo tanto, espero que después de esta enseñanza, de esta razón tan importante, podamos nosotros motivarnos para seguir orando y mantener una oración constante que nos beneficia grandemente. Por lo tanto, podemos señalar que al mirar que muchos motivos tenemos para orar o que nos animan a orar, tenemos para orar estos motivos. Tenemos en cuanto a lo que debemos hacer en los deberes cristianos. Miren, Dios ha hecho todo lo necesario para que la oración sea fácil. Si tan solo lo intentáramos, la oración no es algo difícil. O sea, sí, a veces muchas personas se complican la vida por no saber cómo orar, pero la oración va creciendo, depende conforme nosotros vamos practicando el orar. Por lo tanto, no es algo difícil, es fácil postrarse, es fácil presentarse ante Dios y dejar que el Espíritu Santo, como el versículo que leímos, nos ayude aun cuando no sabemos qué decir, cómo debemos presentar delante de Dios nuestras oraciones. Porque hay un camino por el cual cualquier hombre, no importa cuán pecaminoso o indigno sea, puede acercarse a Dios el Padre. Sí, todo ser humano puede acercarse a Dios Padre. Cristo, nuestro Señor, ha abierto el camino a través de su sacrificio en la cruz del Calvario para que podamos nosotros acercarnos a Dios. O sea, todo ser humano, a través de nuestro Señor Jesucristo, puede acercarse a Dios. Miren, la santidad y la justicia divina no deben de espantar o impedir que los pecadores, que las personas que están en pecado, sino más bien deben hacerles clamar a Dios en el nombre de Jesús. Por lo tanto, podemos decir que todo hombre, toda mujer
no importa su condición pecaminosa, se acerca a Dios Padre en el nombre de Jesús, primeramente, como lo hemos señalado, arrepintiéndose de sus pecados, va a ser escuchado, su oración va a ser oída. Porque mire, deberíamos de rogar basados en la sangre de Cristo, que ha hecho una proposición por el pecado, y entonces encontraríamos que Dios está dispuesto a escuchar. Sin Cristo, Dios no escucha las oraciones. Hay que poner eso en claro. Hay gente que puede decir, Dios mío, Padre Santo, pero no funciona así. La Biblia nos enseña que la única manera que Dios Padre escucha es a través del nombre de Jesucristo, es a través de Jesucristo. Por eso, no importa quién sea usted, si usted no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, está en pecado, está alejado de Dios, está en vicios, lo que usted tiene que decirle, Padre, te pido, perdóname, vengo ante ti en el nombre de Jesucristo para que me perdones, cámbiame, transfórmame, y tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Para los que ya hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, toda oración debe comenzar, toda convención se debe realizar o hacerse a Dios Padre en el nombre de Jesús. Se comienza y se termina de la misma manera. El nombre de Jesús asegura infaliblemente que Dios escuchará nuestras oraciones. Un corazón contrito y humillado que se acerca a Dios, ya sea para perdón, para liberación, para salvación, para sanidad, para solución de algún problema, en el nombre de Jesucristo, hay una posibilidad grande que Dios le va a escuchar siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo podemos acercarnos a Dios con confianza y orar con denuedo. ¿No nos anima esto a orar? Saber que podemos presentarnos a cualquier instante, a cualquier momento, ante la majestad en las alturas, en el nombre de Jesucristo. O sea, yo no tengo que esforzarme, yo no tengo que saber mucho, yo no tengo que ser un teólogo, yo lo que tengo que es tener un corazón contrito, humillado, y de esa manera presentarme ante Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Esto es razón por la cual nos debemos de animar para orar. Y otra razón por la cual otro motivo por el cual nos debemos de animar para orar es que hay un abogado, un intercesor que siempre está listo a presentar las peticiones de aquellos que acuden a él. Ya sabemos que ese abogado, ya sabemos que ese intercesor, ya sabemos que ese gran pontífice es solo nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos dice, el Pablo le escribe en la segunda carta a Timoteo, que solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso de esa manera podemos nosotros acercarnos a Dios y tener esa confianza. Porque mire, es hermoso saber que cuando uno ora en el nombre de Jesús como nuestro abogado, nuestras oraciones se pueden llevar a cabo y presentarse ante el trono de la gracia, ante el trono de Dios. Nuestras oraciones no importa que seamos débiles, no importa que no tengamos mucho conocimiento, nuestras oraciones en sí son en sí mismas débiles. Pero cuando nos presentamos por el Señor Jesucristo, son poderosas. O sea, yo no tengo muchas ventajas, yo solo no lo puedo lograr. Pero si yo me presento ante Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hay poderosas esas oraciones. Una cosa es decir, Padre, yo vengo ante ti para que me ayudes. Y otra cosa es decir, Padre, yo me presento ante ti en el nombre poderoso de Jesucristo. Eso cambia las cosas. Eso hace una diferencia enorme. Mire, su oído siempre está abierto. El oído de Dios siempre está abierto al clamor de todos aquellos que buscan misericordia y gracia. ¿No nos anima esto a orar? ¿No nos anima a orar saber que tenemos un abogado? Saber que tenemos a Jesucristo que intercede por nosotros. Saber que en su nombre nuestras oraciones son poderosas. Por eso debemos depender de Él y de esa manera motivarnos todos los días a orar. Porque es hermoso saber que nuestro Señor Jesucristo es ese maravilloso abogado.
Otro motivo por el cual nos debemos motivar para orar es que además el Espíritu Santo siempre está listo para poder ayudarnos a orar, porque esto es parte de su oficio. El Espíritu Santo se le considera teológicamente el agente divino de la deidad. Por lo tanto, el trabajo, uno de los oficios del Espíritu Santo en su ministerio aquí con la iglesia, es ayudarnos a orar, es ayudarnos también a interceder. El versículo leído al principio, una vez más lo leemos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, puesto que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí hay una razón más, un motivo más por los cuales debemos motivarnos a orar. Tenemos la obra intercesora, la obra del Espíritu Santo, como nos dice este versículo, que de igual manera, o sea, así como nuestro Señor Jesucristo es nuestro intercesor, nos ayuda, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Como seres humanos tenemos muchas desventajas, decadencias, fallas, debilidades, pero eso no nos debe de impedir orar. Antes, con más razón debemos de orar. Y aquí nos da una promesa, una maravillosa motivación de que el Espíritu Santo, en medio de esa debilidad, en medio de ese cansancio, en medio de ese desánimo, en medio de esa situación donde quizás los pecados nos han hecho sentir indignos, podemos decir que el Espíritu Santo, Él nos ayuda en esas debilidades, porque nos dice, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. A veces estamos en esa situación tristemente, no sabemos cómo orar. O a veces, aunque sepamos orar, no sabemos cómo en ese momento que estamos pasando por momentos difíciles, de prueba, de tentaciones, de desgracia, de desconsuelo, de decepción, de dolor. No sabemos en ese momento nuestra debilidad, nuestra humanidad, nuestras emociones. No podemos en ese momento ni abrir la boca de lo triste, contristados, doloridos, decepcionados, desanimados, posiblemente que nos encontremos. Pero si nos atrevemos, nos motivamos cuando menos a elevar nuestra oración, decir: Padre, en el nombre de Jesús me acerco ante ti, Espíritu Santo, ayúdame. Entonces aquí sabemos que aunque no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo, dice aquí, intercede con nosotros con gemidos indecibles. Puede ser lenguas, puede ser nada más sonido, puede ser nomás un clamor, puede ser un murmullo, no sé. Pero es algo hermoso como el Espíritu Santo hace que nuestro espíritu se conecte con Él y podamos elevar gemidos, aunque no entendamos lo que estamos diciendo. El Espíritu Santo lo está entendiendo, Dios lo está entendiendo. Por eso, mi hermano, mi hermana, tenemos que orar, no importa la situación anímica que nos encontramos. Debemos de motivarnos para orar, porque es hermosa la oración. Nos dice en Zacarías capítulo 12, versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Pero la primera parte, derramaré, dice aquí la profecía de Zacarías, sobre la casa de David, sobre la descendencia de David. Y no solamente el linaje de David, la sangre, también podemos decir nosotros, por la fe en Dios, somos el Israel espiritual. No somos judíos de sangre o legalmente, somos judíos espiritualmente en cierta manera. Y por lo tanto, aquí se hace una profecía que en los últimos tiempos Dios va a derramar de su espíritu y va a haber ese espíritu de gracia, ese espíritu de oración.
Y eso es lo que hoy en día necesitamos. Hoy necesitamos que Dios derrame de su espíritu, de ese espíritu de gracia, ese espíritu de oración, que todos los cristianos nos levantemos y podamos tener esa hambre, esa sed de orar, esa sed de clamar, esa sed de acercarnos a Dios. Los días son malos, la situación se está empeorando, el pecado va aumentando, el libertinaje va aumentando, los principios de Dios se están violando, los cristianos no están haciendo nada, o muchos que dicen cristianos están dando mal testimonio. O sea, hoy en día la situación está difícil, el pecado aumenta. Por eso necesitamos ese espíritu de gracia, ese espíritu de oración que nos ayude a clamar, a buscar de la presencia de Dios. Porque esos tiempos que necesita la iglesia, que necesita cada cristiano orar. Por eso debe de motivarnos, hermano, hermana. Debe de motivarnos a ver que el Espíritu Santo nos ayuda a orar, nos ayuda a interceder. Y otro de los motivos por qué debemos de motivarnos para orar es porque hay grandísimas y preciosas promesas para todos aquellos que oran. La Biblia tiene miles de promesas, pero muchas de ellas son solamente para aquellos que oran. Los que no oran no van a disfrutar de estas grandísimas y preciosas promesas. Hay muchas promesas en este tema. Y déjeme compartir 4 promesas de ellas, en las cuales se incluyen más promesas, o mejor dicho, 4 escrituras donde vamos a encontrar varias promesas. Por ejemplo, ya lo hemos leído anteriormente, Mateo capítulo 7, versículo 7 nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Aquí está la promesa. Aquí hay una promesa con 3, por así decirle, 3 beneficios. Por ejemplo, la promesa de que el que pide va a recibir, se le va a dar. El que busca va a hallar, el que llama se le abrirá. Eso es hermoso y maravilloso. Es una promesa para aquellos que oran. O sea, que yo cuando oro y pido, tengo la ventaja que puedo recibir. Cuando yo oro y busco, tengo la promesa y la bendición de que voy a encontrar. Y cuando yo llamo a través de la oración en el trono, a la puerta de la presencia de Dios, se me va a abrir. Y Dios va a escuchar mi oración y conforme a su voluntad me va a bendecir, va a suplir mis necesidades, va a escuchar mi oración. Por lo tanto, mi hermano, el que no pide en oración no se le va a dar. El que no busque en oración no va a encontrar. El que no llame en oración no se le abrirá. ¿Quiere recibir? ¿Quiere hallar? ¿Quiere que se le abra? Pues tenemos que orar. Amén. Otra promesa la encontramos en Mateo 21, 22 y nos dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Qué promesa también tan maravillosa. Todo lo que pidieres en oración, escuche bien, creyendo, activando la fe, teniendo fe, lo vamos a recibir. Pero hay una cláusula que aclarar algo. No todo, no es porque estemos contradiciendo lo que dice este versículo. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, nos dice lo siguiente. Déjenle buscarlo para que vea qué dice. Y por eso, este versículo que hemos leído no se tiene que tomar en solo, se tiene que considerar lo que dice Juan, porque Juan nos presenta, ¿verdad?, la otra área que es importante que consideremos. Porque recuerdo años atrás, cuando yo comenzaba mi pastorado aquí en Riverside, una hermana me dijo que ¿por qué si la Biblia dice que todo lo que pidieres en el nombre de Jesús lo íbamos a recibir? Como dice el siguiente, otra promesa. Entonces, en el momento, pues yo me quedé, dije, tiene razón. ¿Por qué?
Entonces, de una manera u otra, Dios me lleva a Primera de Juan capítulo 5 y versículo 14. Nos dice lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, todo lo que nosotros pidiéramos en oración, si lo creemos, lo vamos a recibir siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Porque aunque yo tenga la fe, y si la voluntad de Dios no está de acuerdo, si Dios no está de acuerdo, Dios tiene otro plan. Y recuerde, los pensamientos de Dios son profundos, son diferentes a los nuestros. Los planes de Dios son maravillosos, diferentes a los nuestros. Por eso, Él decide si contesto o no contesto. Pero eso no me desanima a mí. Yo tengo que seguir orando, tengo que seguir orando. Por eso, mi hermano, mi hermana, si tenemos fe y oramos, y lo que estamos pidiendo es conforme a la voluntad de Dios, Dios lo hará. Y si no lo hace, es porque Él tiene otro plan. Pero nosotros tenemos que seguir orando. Por eso hay una ventaja enorme para que el que pide en oración creyendo que va a recibir lo que está pidiendo. Pero el que no ora no tiene ninguna posibilidad, ningún porcentaje de que va a recibir algo de parte de Dios. Otra promesa la encontramos en Juan capítulo 13 y 14. Esto es lo que esta hermana, cuando mencioné, fue el texto que ella me presentó. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es similar a la otra promesa. Aquí el Señor Jesús, una vez más, dice que todo lo que en oración pedimos al Padre en su nombre, Él lo va a hacer, Él va a interceder, y el Padre, por concederle al Hijo, lo va a hacer, para que de esa manera el Padre sea glorificado a través del Hijo. Y lo vuelve a recalcar en el 14: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero volvemos a poner la condición suprema: si es conforme a la voluntad de Dios. Esto debe motivarnos, de orar conforme a la voluntad de Dios. Orar y esperar la voluntad de Dios. El hecho de que hoy en día Dios no escucha mi oración, eso no significa que Dios no la escuchó. Dios la escuchó, no ha obrado, no me ha contestado, no se ha manifestado, no se ha glorificado. Es porque Él tiene un plan. Por eso nosotros tenemos que seguir esperando, tenemos que seguir perseverando en la oración. Y aquí es donde viene la otra promesa: la importancia de la perseverancia en la oración. No darnos por vencido. Las dos siguientes escrituras, el Señor Jesús nos narra historias sobre la necesidad de la oración y de la persistencia en la oración. Ya lo hemos leído anteriormente, pero es importante leerlo en este momento. En Lucas 11, 15, 13, les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Si a medianoche toca, ya están dormidos. No puedo, tengo a mis niños en el mismo cuarto acostados, me paro, los voy a pisar. No, ya estamos acostados. Pero el amigo sigue insistiendo, sigue tocando. Por favor, amigo, por favor, amigo, por favor, amigo. No se levanta porque es su amigo, sino porque está molestando tanto. Y ya para que se calle, se vaya, aquí está el pan, ya vete. Pero él, necesitado, ganó
por su persistencia. Asimismo, a veces necesitamos ganar la respuesta a nuestras oraciones a través de nuestra persistencia. Si hoy yo pido por sanidad o por cualquier otra necesidad o petición y Dios no hace la obra, no me desanimo, no se desanime. Hay que seguir insistiendo, tocar todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios nos diga ya basta o hasta que Dios haga la obra. Porque Dios tiene un plan a veces, Él quiere que seamos persistentes. Por eso, ya en el versículo 9 de Lucas capítulo 11, y yo os digo, otra vez, la promesa que leímos al principio, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, escuche bien esto, todo aquel que pide, recibe. Y todo aquel que busca, halla. Y todo aquel que llama, se le abrirá. Pero ¿cómo se le va a abrir? ¿Cómo se le va, cómo va a encontrar? ¿Cómo va a recibir? Tiene que orar. Y tiene que ser persistente en la oración. Y pone un ejemplo. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Gloria a Dios. Miren, esta pregunta es de millón o más. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? Aquí lo que Jesús está diciendo, que nosotros como seres humanos, padres malos por el pecado, damos buenas dádivas a nuestros hijos. Nos piden pan, les damos pan. Nos piden pescado, carne, les damos carne. Nos piden huevo, les damos huevo. Lo que nos pidan que ellos necesiten, nosotros de una manera u otra, porque les amamos, porque ellos dependen de nosotros, suplimos sus necesidades. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que es amoroso? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que se preocupa por usted y por mí? Nos va a dar no solamente lo que necesitamos, pero aquí lo más importante, el Espíritu Santo, ser llenos, ser bautizados con el poder del Espíritu Santo. Por eso, mi hermano, mi hermana, pida en oración ser lleno del Espíritu Santo. Si usted no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, pídalo hasta que lo reciba. Persistencia necesitamos para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Otra promesa, otra escritura. También en Lucas capítulo 18, versículo 1-8 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también aquí una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mis adversarios. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. O sea, siendo malo, siendo una persona malévola, porque ya no aguantaba la mujer, la persistencia de esa mujer hizo que éste le concediera lo que estaba pidiendo. Dice: ¿acaso cuánto más Dios? Cuanto más Dios, dice, ¿y que acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará, pregunta, en responderles? Os digo que pronto hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahí está la clave, fe en la tierra.
tenemos que tener fe cuando oramos. Y aparte de tener fe, someternos a la voluntad de Dios y ser perseverantes en la oración. Fe más perseverancia y someterse a la voluntad de Dios garantiza que Dios se glorifique en su vida y en mi vida, pero solamente de aquellos, escuche bien esto, solamente de aquellos que oran. Amén. Solamente de aquellos que oran. Por eso, meditemos acerca de estos pasajes, porque contienen los estímulos más grandes para animarnos a orar. Mire, hay ejemplos maravillosos en las Escrituras del poder de la oración. Otro motivo más para motivarnos a orar. Hay muchos ejemplos. En este momento nomás les digo unos cuantos. Mire, la oración abrió el mar rojo. La oración sacó aguas de la roca. La oración hizo que el sol se detuviera. Cosas que eran imposibles se convirtieron en realidades a través de la oración al único Dios verdadero. Y si eso fue en el Antiguo Testamento y los siervos de Dios oraban y Dios los escuchaba, ¿cuánto más en nuestro tiempo? Que podemos acercarnos a nuestro Padre amoroso en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Eso cambia la diferencia. Esa es razón maravillosa para poder nosotros orar. Necesitamos más que esto para animarnos a orar. Todos estos motivos nos deben de animar para orar. ¿Pudiéramos hacer algo más necio, más tonto que descuidar la oración? Por eso, mi hermano y mi hermana, no descuide la oración. Le enumero una vez más ya para concluir estos motivos que nos animan a orar. Recuerde, primer motivo, hay un camino por el cual cualquier hombre, no importa cuán pecaminoso y indigno sea, puede acercarse a Dios Padre a través de nuestro Señor Jesucristo para pedir perdón, para recibir salvación, para recibir sanidad o cualquier otra petición que le haga. Entonces hay un camino vivo, un camino verdadero que es Jesucristo. Eso nos da motivo de orar. Y podemos orar a Él en su nombre poderoso. Tenemos el nombre de Jesucristo para orar. Otro motivo que miramos, hay un abogado, Jesucristo. Es ese abogado intercesor que está siempre listo para presentar nuestras peticiones delante de Dios Padre y ayudarnos para que Dios Padre nos las conteste. Tercer motivo, por así decirlo, tenemos al Espíritu Santo, que también está listo para ayudarnos a orar, porque esto es parte de su oficio. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a orar, Por eso hay que buscar mucho, decir: Espíritu Santo, ayúdame. Cuarto motivo, hay grandísimas y preciosas promesas para todo aquel que ora. Vuelvo a repetir una: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os dirá. Porque nuestro Padre es bueno y Él suple nuestras necesidades. Y ya podemos decir otro motivo, el último motivo. Hay ejemplos maravillosos en las Santas Escrituras del poder de la oración. El poder de la oración a través de Moisés, a través de Elías, a través de Josué, a través de David, a través de nuestro Señor Jesucristo, del apóstol Pedro, Pablo, de estos hombres de Dios Antiguo y Nuevo Testamento. Estos hombres, cuando oraban, sucedían cosas maravillosas que hoy en día también pueden suceder, siempre y cuando seamos personas que oremos, tengamos fe y nos sometamos a la voluntad de Dios y seamos perseverantes en oración, para que de esa manera podamos ver la gloria de Dios y Dios obrando en nuestra vida. Por eso, mi hermano, mi hermana, motivémonos más a orar, motivémonos a buscar día tras día la presencia de Dios
en el nombre de Cristo Jesús, a través de la oración constante, diaria, constante, perseverante y con fe. Y Dios se va a glorificar en su vida y en mi vida. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias por el privilegio, la oportunidad. Ayúdanos, Señora, para que tengamos esa motivación, esa hambre, esa sed, día tras día, para orar. Que delante de ti nos presentemos cada día en oración, perseverantes, haciendo de esa manera tu voluntad y agradándote, Señor. Porque podemos acercarnos ante ti en el nombre de Cristo Jesús, nuestro intercesor, nuestro abogado. También el Espíritu Santo, gracias, que nos ayuda a poder interceder, a poder orar. También, Señor, también te damos gracias porque sabemos que tú conoces todo corazón, tú conoces toda situación de mi hermano, de mi hermana. Por eso en este momento también oramos, Señor, por toda petición, por cada necesidad que mi hermano, mi hermana tenga. Oramos en este momento, Señor, para que tú te glorifiques en la vida de cada persona, y también te damos gracias por a través de todo lo que tú has hecho, de que todo lo que tú haces y todo lo que tú harás. En este momento, Padre, gracias te damos por la recuperación de Iván, hijo del hermano Roberto de Santiago Díaz, Señor, que hemos estado orando y que se recuperó del virus del COVID. Gracias, Señor, no solamente por él, sino por todas otras peticiones que mis hermanos, mis hermanas han hecho y tú has contestado. Y seguimos esperando que tú sigas contestando cualquier otra oración. Pero sobre todo, Señor, oramos por la salvación de las almas perdidas. Oramos por todos aquellos que están, Señor, esclavos del pecado, en el vicio. Hazlos libres, salvación para sus vidas. Oramos por aquellos que sufren abusos, secuestros, que han sido vendidos como esclavos sexuales, Señor, el tráfico humano, toda esta gente. Ten misericordia, justicia, libéralos, Padre. Por esos niños, niñas, jóvenes, señoritas que sufren, Señor, abusos, que sufren tantas cosas, que puedan encontrar en el único Dios verdadero, a través de nuestro Señor Jesucristo, la solución, el consuelo, la felicidad, la salvación y la vida eterna. Oramos por todas esas almas perdidas. Oramos también, Señor, por los que ya somos salvos, para que podamos andar conforme a tu voluntad, para andar para andar como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda la buena obra y creciendo en tu conocimiento. Señor, Espíritu Santo, ayúdanos a orar, motívanos a orar. Y todo esto nosotros oramos. Y bendice a mi hermano y a mi hermana. Y cualquier necesidad que mi hermano o mi hermana tenga, delante de ti las presentamos. Y que conforme a tu voluntad, mi Dios, Padre Santo, tú hagas la obra. Todo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo se glorifique. Gracias te damos y te alabamos, te adoramos, te glorificamos hoy y siempre, nuestro Padre Santo, Señor Jesucristo, Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, como siempre. Gracias por acompañarnos y, hermanos, hay que orar. Motívese a orar porque los beneficiados somos nosotros. Si oramos, nos beneficiamos. Si no oramos, pues no. Y Dios sigue siendo Dios, oremos o no oremos. Por lo tanto, yo me beneficio, usted se beneficia. Motivémonos para orar todo tiempo. De parte de mi esposa, Dios les bendiga, buenas noches y adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén.